Imagina por un momento que existió un imperio tan poderoso, que controlaba rutas comerciales que cruzaban continentes, un reino tan rico, que sus ciudades brillaban con oro, templos gigantes y ejércitos imbatibles. Y aún así, hoy casi nadie recuerda su nombre. No aparecen en las películas, no dominan los libros escolares, pero durante siglos dominaron el mundo conocido. En este video de Tras el Rastro, vamos a viajar a través del tiempo para descubrir 6 reinos olvidados que alguna vez fueron superpotencias y cuya historia parece sacada de una película. Imperios que se levantaron con fuerza y desaparecieron casi sin dejar rastro. Número 1. El Imperio Aksum, Etiopía. La potencia olvidada. El Imperio Aksum estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Etiopía y Eritrea, en el Cuerno de África. Esta región tenía una ventaja estratégica increíble. Desde allí era posible controlar el comercio entre África, Arabia, India y el Mediterráneo. Muy cerca se encontraba el Mar Rojo, una de las rutas marítimas más importantes del mundo antiguo. Los barcos que transportaban especias, marfil, oro y seda pasaban por esta zona constantemente. Y Aksum supo aprovecharlo. Con el tiempo, este reino se convirtió en un centro comercial clave del mundo antiguo. El Imperio Aksum comenzó a crecer alrededor del siglo I después de Cristo, pero su verdadero auge llegó entre los siglos III y VI. Durante esta época, Aksum era tan influyente que algunos historiadores lo consideran una de las 4 grandes potencias del mundo antiguo, junto a Roma, Persia y China. La capital, también llamada Aksum, era una ciudad impresionante. Allí se levantaban enormes estelas de piedra, algunas de más de 30 metros de altura. Estas estructuras gigantes funcionaban como monumentos funerarios para reyes y nobles. Tallarlas y transportarlas hace más de 1500 años fue una hazaña increíble. Pero Aksum no solo era poderoso en arquitectura, también fue uno de los primeros reinos del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial alrededor del siglo IV. Esto lo convirtió en uno de los centros cristianos más antiguos de la historia. En su momento de mayor poder, el Imperio Aksum no solo dominaba territorios en África, también llegó a controlar partes de Arabia. Su ejército era fuerte, organizado y capaz de proteger las rutas comerciales que hacían al imperio tan rico. Gracias a ese comercio, Aksum desarrolló algo muy avanzado para su tiempo: monedas propias de oro, plata y bronce. Esto facilitaba el comercio internacional y demostraba el nivel de desarrollo económico del imperio. Durante siglos, Aksum fue un verdadero centro de poder global, pero ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo VII, el Imperio Aksum comenzó a debilitarse. Las razones exactas aún se discuten. Algunos historiadores creen que el problema fue el cambio en las rutas comerciales, provocado por el crecimiento de nuevos poderes en la región. Otros piensan que cambios climáticos, sequías o el agotamiento de la tierra afectaron la economía del imperio. Con menos comercio, menos riqueza y menos poder, Aksum fue perdiendo influencia poco a poco. Finalmente, su gran capital fue abandonada. El imperio no desapareció de golpe, simplemente se desvaneció en la historia. Número 2. El Imperio Xiongnu. Los enemigos invisibles de China. Hace más de 2000 años, el poderoso imperio chino enfrentaba a un enemigo que parecía surgir de la nada. Guerreros que atacaban con velocidad increíble, desaparecían en el horizonte y volvían a golpear cuando menos se esperaba. No tenían grandes ciudades, no construían templos gigantes, pero aún así, lograron aterrorizar a una de las civilizaciones más poderosas del mundo. Ese misterioso pueblo era conocido como los Xiongnu, un imperio nómada tan temido, que obligó a China a levantar una de las construcciones más impresionantes de la historia, la Gran Muralla China. Pero lo más sorprendente es esto: después de siglos de poder, los Xiongnu simplemente desaparecieron. Los Xiongnu eran una confederación de tribus nómadas que vivían en las enormes estepas de Asia Central, en territorios que hoy corresponden a Mongolia y el norte de China. A diferencia de las grandes civilizaciones agrícolas, ellos no construían ciudades permanentes.
Vivían en movimiento constante, siguiendo a sus animales y adaptándose al clima extremo de las estepas. Su mayor ventaja era el caballo. Los guerreros Xiongnu eran expertos jinetes y arqueros. Podían disparar flechas con gran precisión, incluso mientras cabalgaban a toda velocidad. Esto los convertía en enemigos extremadamente difíciles de combatir. Alrededor del siglo XIII a.C., los Xiongnu se organizaron bajo un poderoso líder llamado Moudu Chanyu. Bajo su mando, crearon un imperio nómada sorprendentemente organizado. Controlaban enormes territorios de Asia Central y dominaban las rutas comerciales de la región. Durante siglos, el imperio chino, especialmente durante la dinastía Han, tuvo que enfrentarse constantemente a sus ataques. Los Xiongnu realizaban rápidas incursiones en territorios chinos para obtener recursos, ganado y productos valiosos. Para proteger sus fronteras, China comenzó a reforzar y conectar antiguas murallas defensivas. Con el tiempo, estas fortificaciones se convertirían en parte de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Pero incluso con murallas gigantes, los Xiongnu seguían siendo una amenaza constante. A partir del siglo I después de Cristo, el poder de los Xiongnu comenzó a debilitarse. Las luchas internas dividieron al imperio en dos grupos, los Xiongnu del norte y los Xiongnu del sur. Algunos de ellos fueron derrotados por el imperio chino. Otros fueron absorbidos por diferentes pueblos de Asia Central. Pero un grupo simplemente se perdió en la historia. Y aquí comienza uno de los grandes misterios. Algunos historiadores creen que parte de los Xiongnu migraron hacia el oeste. Y siglos después, un nuevo pueblo apareció en Europa causando terror. Los hunos, liderados por el famoso guerrero Atila. ¿Podrían ser descendientes de los Xiongnu? La conexión aún se debate entre historiadores. Pero las similitudes son sorprendentes. Hoy, las vastas estepas de Mongolia aún guardan restos arqueológicos que pertenecieron a los Xiongnu. Tumbas antiguas, armas y artefactos que cuentan la historia de un imperio que dominó Asia Central, sin necesidad de ciudades ni palacios. Un pueblo que obligó a China a construir murallas gigantes y que, misteriosamente, terminó desapareciendo, o tal vez transformándose en algo más. Porque a veces, en la historia, los imperios no desaparecen, solo cambian de nombre. Número 3. El Imperio Mitanni. Los reyes misteriosos del Medio Oriente. El Imperio Mitanni surgió alrededor del 1500 a.C. Se encontraba en una región estratégica entre los ríos Tigris y Éufrates, en territorios que hoy pertenecen principalmente a Siria, Turquía e Irak. Era una zona clave del mundo antiguo. Desde allí, se controlaban rutas comerciales que conectaban Mesopotamia, Anatolia y el Mediterráneo. Y quien controlaba estas rutas, controlaba riqueza, comercio y poder. Durante varios siglos, Mitanni fue uno de los reinos más influyentes de toda la región. Pero curiosamente, sus propios orígenes siguen siendo un misterio. Los gobernantes de Mitanni tenían nombres muy peculiares para la región. Algunos reyes se llamaban Shutarna, Artatam, Tushrata. Lo extraño es que muchos de estos nombres parecen tener raíces indoeuropeas, algo inesperado en el Medio Oriente antiguo. Pero el misterio no termina ahí. En antiguos textos encontrados en la región, aparece algo aún más sorprendente. Los nombres de dioses védicos, los mismos que aparecen en textos antiguos de la India. Entre ellos, Indra, Mitra, Varuna. Esto ha llevado a algunos historiadores a pensar que una élite guerrera con origen indoeuropeo pudo haber gobernado sobre una población local, una mezcla cultural tan extraña que aún hoy sigue desconcertando a los investigadores. Si algo hizo famoso al Imperio Mitanni, fue su dominio de los caballos y los carros de guerra. En aquella época, los carros eran una de las armas más avanzadas del mundo. Un carro bien manejado podía decidir el resultado de una batalla. Y los Mitanni eran considerados los mejores entrenadores de caballos del mundo antiguo. De hecho, uno de los documentos más sorprendentes encontrados es un antiguo manual de entrenamiento de caballos, escrito por un maestro llamado Kikuli. Este manual describe técnicas avanzadas para preparar caballos de guerra, algo que demuestra el alto nivel militar que tenía este imperio. Durante siglos,
Esta habilidad les dio ventaja sobre muchos enemigos, pero incluso los imperios poderosos, tarde o temprano enfrentan su caída. Hacia el 1300 a.C., el poder de Mitanni comenzó a debilitarse. Dos grandes potencias crecían a su alrededor: el imperio hitita y el imperio asirio. Ambos querían controlar las mismas rutas comerciales. Las guerras, las traiciones políticas y las invasiones fueron debilitando al reino. Finalmente, Mitanni fue conquistado y absorbido por los asirios, y con el paso del tiempo, su cultura y su identidad se desvanecieron en la historia. Un imperio que alguna vez trató con faraones terminó convertido en un recuerdo casi olvidado. Número 4. El Imperio Kushita, Nubia, Sudán. El Imperio Kush se desarrolló en la región histórica de Nubia, al sur de Egipto. Hoy este territorio forma parte principalmente del norte de Sudán. La zona estaba atravesada por el río Nilo, lo que la convertía en un lugar ideal para la agricultura, el comercio y el desarrollo de ciudades. Durante miles de años, Nubia fue una región muy importante. Controlaba rutas comerciales que conectaban África Central, el Mar Rojo y Egipto. Desde allí circulaban recursos valiosos como oro, marfil, ébano, incienso y animales exóticos. Por esta razón, Nubia fue durante mucho tiempo codiciada por Egipto. Pero lo que pocos imaginaban es que un día la historia se invertiría por completo. Durante siglos, Egipto dominó Nubia. Sin embargo, alrededor del siglo 8 a.C., el poder en la región cambió de manos. Un rey kushita llamado Pille lanzó una campaña militar hacia el norte. Su objetivo era claro: unificar Egipto bajo su control. Y sorprendentemente, lo logró. Los kushitas conquistaron Egipto y fundaron lo que hoy conocemos como la dinastía 25, también llamada la dinastía de los faraones negros. Durante este periodo, gobernantes como Pie, Shabaka, Taharqa controlaron un territorio enorme que se extendía a lo largo de gran parte del Valle del Nilo. Pero a diferencia de otros conquistadores, los kushitas no destruyeron la cultura egipcia. Al contrario, la respetaron profundamente. Restauraron templos antiguos, promovieron tradiciones religiosas y gobernaron como verdaderos faraones. Cuando pensamos en pirámides, casi siempre pensamos en Egipto. Pero lo que muchos no saben es que Sudán tiene más pirámides que Egipto. Muchas de ellas fueron construidas por el Imperio Kush, en lugares como El Kurru, Nuri y especialmente Meroe. Los reyes kushitas levantaron decenas de pirámides. Estas pirámides eran más pequeñas que las egipcias, pero mucho más empinadas y estilizadas. Servían como tumbas para reyes, reinas y miembros de la élite. Pero las pirámides no eran lo único impresionante. La civilización kushita también desarrolló ciudades organizadas, comercio internacional, producción avanzada de hierro y una cultura artística única. Durante siglos, Kush fue una de las potencias más importantes del noreste de África, pero su historia aún guardaba otro giro inesperado. Con el tiempo, la presión de nuevos enemigos comenzó a aumentar, especialmente por parte del poderoso imperio asirio. Alrededor del 660 a.C., los kushitas perdieron el control de Egipto, pero su reino no desapareció. En lugar de eso, trasladaron su centro de poder más al sur, a una ciudad llamada Meroe. Meroe se convirtió en una de las ciudades más importantes de África antigua. Era un centro de comercio, metalurgia y cultura. Desde allí, el Imperio Kush siguió prosperando durante varios siglos. Incluso desarrollaron su propio sistema de escritura, conocido como escritura meroítica, un idioma que, curiosamente, todavía no ha sido completamente descifrado. Hacia el siglo IV d.C., el Imperio Kush comenzó a debilitarse. Las rutas comerciales cambiaron, nuevos reinos emergieron, y las presiones externas aumentaron. Finalmente, el reino fue conquistado por el reino de Aksum, una potencia que surgía en lo que hoy es Etiopía. Con el paso del tiempo, las ciudades kushitas fueron abandonadas, las pirámides quedaron solas en el desierto, y el nombre de Kush fue desapareciendo lentamente de la memoria del mundo. Número 5. El Imperio Parto, Irán-Irak. La historia comienza alrededor del siglo III a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno,
Su gigantesco imperio quedó dividido entre varios reinos griegos. Uno de ellos era el Imperio Seleucida, que controlaba gran parte de Persia. Pero en las fronteras del noreste vivía un pueblo guerrero conocido como los partos. Eran jinetes nómadas de las estepas, rápidos, móviles y extremadamente difíciles de derrotar. Su líder, Arsaces I, inició una rebelión contra los seleucidas. Lo que comenzó como una revuelta regional, terminó transformándose en un nuevo imperio. Con el tiempo, los partos conquistarían Persia, Mesopotamia y enormes territorios de Asia. Había nacido el Imperio Arsácida, más conocido como el Imperio Parto. Pero el verdadero momento de gloria de los partos llegó cuando apareció un nuevo rival, Roma, a medida que Roma expandía su dominio hacia Oriente. El choque entre ambas potencias se volvió inevitable. Y en el año 53 a.C. ocurrió algo que nadie esperaba. El general romano Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma, marchó hacia territorio parto con un enorme ejército. Su objetivo era conquistar Persia, pero los romanos subestimaron completamente a su enemigo. Los partos no luchaban como los ejércitos tradicionales. Su arma más poderosa era la caballería ligera con arcos. Miles de arqueros montados que disparaban flechas con increíble precisión mientras cabalgaban. Además utilizaban una táctica que se volvería legendaria: el disparo parto. Consistía en fingir una retirada y disparar flechas hacia atrás mientras escapaban. En la batalla de Carras, el ejército romano fue rodeado y destruido. Miles de soldados murieron. Craso fue capturado y ejecutado. Fue una de las peores derrotas militares en la historia de Roma. Y el mundo comprendió algo importante: Roma no era invencible. Más allá de la guerra, el Imperio Parto tenía una importancia enorme por otra razón: su posición geográfica. El imperio se encontraba exactamente entre Oriente y Occidente. Esto lo convirtió en el gran intermediario de la ruta de la seda. Por sus territorios viajaban caravanas cargadas de seda china, especias de la India, metales preciosos, vidrio romano, arte y conocimientos de distintas culturas. Las ciudades partas eran verdaderos centros de intercambio cultural. Griegos, persas, romanos y pueblos asiáticos convivían en estas rutas comerciales. Arquitectónicamente, los partos también dejaron su huella. Desarrollaron enormes salones abovedados llamados iwan, que siglos después influirían en la arquitectura persa e islámica. Pero a pesar de su riqueza y poder, el imperio tenía una debilidad. El Imperio Parto no era un estado totalmente centralizado. El rey gobernaba, pero gran parte del poder estaba en manos de nobles regionales. Estos gobernadores controlaban ejércitos, ciudades y territorios propios. Mientras el imperio era fuerte, el sistema funcionaba. Pero cuando comenzaron las disputas internas, la unidad empezó a romperse. Guerras civiles, conflictos de sucesión y luchas entre nobles debilitaron lentamente el imperio. Y entonces apareció un nuevo rival, uno aún más ambicioso. En el año 224 d.C., un líder persa llamado Ardashir I se rebeló contra el último rey parto. Su movimiento dio origen a una nueva dinastía, el Imperio Sasánida. Tras varias batallas, los sasánidas derrotaron a los partos y tomaron el control de Persia. El Imperio Parto desapareció. Número 6. El reino de los indo-griegos, India-Afganistán. Todo comienza en el año 323 a.C. Ese fue el año en que murió uno de los conquistadores más famosos de la historia, Alejandro Magno. Su imperio se extendía desde Grecia hasta la India. Pero tras su muerte, el imperio se fragmentó rápidamente. Sus generales, conocidos como los diádocos, se repartieron los territorios. En Asia Central surgió el reino greco-bactriano, un estado gobernado por descendientes de colonos griegos. Bactria estaba ubicada en lo que hoy es Afganistán y parte de Uzbekistán. Era una región estratégica, rica, fértil y situada en las rutas comerciales entre Asia y el Mediterráneo. Pero algunos de sus reyes tenían ambiciones mayores. Querían ir más allá, mucho más allá. Alrededor del año 180 a.C., un rey llamado Demetrio I cruzó las montañas del Hindu Kush. Su objetivo era expandir el poder griego hacia la India, y lo logró. Los griegos conquistaron grandes territorios en lo que hoy es Pakistán y el norte de la India.
Así nació el reino indo-griego. Pero lo sorprendente no fue solo la conquista, fue lo que vino después. En lugar de imponer completamente su cultura, los gobernantes griegos comenzaron a mezclarse con las tradiciones locales. Se adoptaron lenguas regionales, se respetaron religiones locales, y poco a poco surgió una sociedad única en la historia. Una mezcla entre Grecia y la India. Las pruebas de esta mezcla cultural todavía existen. Por ejemplo, las monedas indogriegas. Muchas tenían inscripciones en griego por un lado y en escritura india por el otro. Algunas representaban dioses griegos como Zeus o Atenea, pero otras mostraban símbolos budistas. Uno de los reyes más famosos fue Menandro I, también conocido como Milinda. Según textos budistas antiguos, Menandro tuvo largos debates filosóficos con monjes budistas. Las conversaciones quedaron registradas en un texto llamado Milinda Paña. En él se describe cómo el rey griego buscaba comprender las enseñanzas del budismo. Algunos historiadores incluso creen que Menandro terminó convirtiéndose al budismo. Si esto es cierto, significaría algo extraordinario. Un rey griego, gobernando en la India, practicando una religión oriental. Pero la mezcla cultural no terminó ahí. En esta región también nació un estilo artístico único. En la región de Gándhara, bajo influencia indo-griega, surgió una forma completamente nueva de arte. Por primera vez en la historia, Buda comenzó a representarse con forma humana. Antes de eso, el budismo evitaba representar físicamente a Buda, pero los artistas influenciados por el arte griego empezaron a esculpirlo con rasgos helenísticos. Cabello ondulado, túnicas que recuerdan a esculturas griegas, posturas inspiradas en el arte clásico. Este estilo se conoce hoy como arte greco-budista y tendría una enorme influencia en toda Asia. Las representaciones de Buda que hoy vemos en muchos templos tienen raíces en esta fusión cultural, pero como muchos imperios antiguos, el reino indogriego no duraría para siempre. Durante el siglo I a.C. comenzaron a aparecer nuevos pueblos invasores. Entre ellos estaban los escitas y más tarde los yueshi, que eventualmente formarían el imperio Kushan. Poco a poco, los territorios indogriegos fueron cayendo. Las ciudades cambiaron de manos, las dinastías desaparecieron y finalmente el reino dejó de existir. Sin embargo, su legado cultural permaneció. La historia está llena de imperios famosos. Roma, Egipto, Grecia, pero también está llena de reinos olvidados. Civilizaciones que dominaron rutas comerciales, controlaron ejércitos y cambiaron el curso del mundo. Y aún así, el tiempo borró casi todo sobre ellos. Quizás eso es lo más fascinante de la historia, que bajo cada desierto, cada selva y cada montaña puede estar escondida la historia de un imperio que una vez gobernó el mundo y que todavía espera ser descubierto. Si te gustan los misterios históricos y los descubrimientos increíbles, suscríbete a Tras el Rastro, porque en el próximo video exploraremos ciudades antiguas que desaparecieron sin explicación. Y créeme, algunas historias parecen imposibles.